Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Este episodio va a ser un poco extraño, y es que hemos tomado la decisión de platicar con Salvador Zaragoza, quien es el director de este podcast, sobre, primero, el éxito que tuvo al dirigir el podcast que hicimos sobre el juicio a Genaro García Luna, y después sobre un libro que está circulando ya en la Ciudad de México y que está en la Feria del Libro de Palacio de Minería. A sus órdenes, mi general. Mi querido Salvador, felicidades por esa dirección de este podcast, que fue otra cosa muy, digamos así, inusual, de cronicar todas las audiencias en el juicio a Genaro García Luna en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Hola Jesús, ¿cómo estás? No, al contrario, muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast, ¿no? De esta idea que surgió justamente para narrar literal en tiempo real lo que estaba pasando en el juicio de Genaro García Luna. Y en ese sentido, Jesús, pues yo te preguntaría a ti primero, ¿qué sabor de boca te deja pues el que hayas hecho esa narración primero como periodista para que nos escuchen y entiendan lo que viviste? Pues mira, lo primero que podría decir era transmitir lo que dentro de una Corte Federal de Estados Unidos se lleva a cabo, en este caso en la misma sala número 8D ante el juez Brian Cogan, que dirigió también el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Y es que la gente se imagina muchas cosas y muchos colegas del periodismo se inventan otras. Y la verdad, para transmitir lo que ocurre hay que estar presentes en esas bancas de madero tan duras que te hacen sentir inmediatamente que te sientas en ellas, chava, el rigor de la justicia de los Estados Unidos. Y bueno, era observar las reacciones primero de Genaro García Luna estando ya como como acusado en esa corte, los testimonios de narcotraficantes como Jesús el Rey Zambada García o como Sergio Villarreal Barragán el Grande, transmitir cómo observaba la familia de Genaro García Luna los acontecimientos y sobre todo contar lo que ahí se decía en crónica. ¿Por qué en crónica? Porque está prohibido llevar una grabadora, una cámara de video. Lo único que a los tecleadores nos permiten es entrar con papel y lápiz. Y la verdad, no soy taquimecanógrafo, mi querido Chava, y lo que uno puede grabar en la mente y en el papel es lo que se transmite. Lo más importante, porque imagínate, son horas y horas de estar escuchando testimonios, interrogatorios, contrainterrogatorios, y además algunos regaños del juez a los fiscales, como lo hizo en varias ocasiones con Sarita Kumati Reddy y Erin Reid, quienes encabezaron el equipo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Observar la desesperación, los movimientos de cabeza de manera negativa de César de Castro, el abogado defensor que encabezó ese equipo legal de Genaro García Luna, y también pues a su vez darse uno cuenta que no solo desde que era director de la AFI y luego secretario de Seguridad Pública, García Luna es inamovible ante cualquier situación que esté diciéndose de él, porque parecía que no le intimidaba ni le afectaba ninguna declaración en su contra, aun cuando los dos narcotraficantes que ya mencionamos hablaban de pagarle millones de dólares al mes por parte del cártel de Sinaloa, y especialmente la fracción del cártel de Sinaloa dirigida por los hermanos Beltrán Leiva, Arturo principalmente. Este hombre parecía que nada la movía. Cuando daba un gesto de ser un ser humano común y corriente, era al iniciar las audiencias, cuando lo sacaban
los alguaciles, después de quitarle las esposas y ya vestido con corbata, camisa y saco, al observar a su esposa Linda Cristina Pereira, enviarle un abrazo y un beso, y en las ocasiones pocas que estuvieron sus hijos, Genaro y Luna, mi querido Salvador. Oye, Jesús, y digo, llevas muchos años, mucha carrera de trayectoria periodística, tú has cubierto pues precisamente todos estos, digamos, juicios, ¿no? De estos testigos protegidos que pues ahora sabemos fueron narcotraficantes, que ahora son testigos colaboradores. ¿Qué impresión te dio? O sea, porque al final, y creo que muchas personas pensamos, ¿no? Eran los grandes capos de la droga aquí en México, ¿no? Pero todos coinciden, ¿no? Y lo que leímos y vimos en coberturas, en lo que leímos en tus crónicas en proceso, que escuchamos aquí en este podcast, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que esta persona, Genaro García Luna, al final se declaró culpable, pero los testimonios coinciden, ¿no? Son coincidentes. Entonces, ¿qué impresión te daba ver a estos capos de la droga que alguna vez, ¿no? movieron los hilos acá en nuestro país, y que al final pues dejaron todo esto que conocemos? Nosotros poníamos los muertos, ¿no? Y allá en Estados Unidos la droga, pero ¿qué impresión te dio ver ya enfrentarlos, ver sus caras, ¿no? ¿Qué impresión te deja? Pues mira, al rey Zambada ya lo había observado declarar en contra de quien fue su gran amigo, el Chapo Guzmán. Y en el caso de El Grande, físicamente te impresiona, porque sí, es grande, mide 2 metros y además un hombre muy corpulento, pero los observas desde otra perspectiva, Chava, en este tipo de juicios. Exacto. Porque sabíamos que eran gente desalmada. En el caso del Grande era muy conocida su historia de un hombre que incluso le gustaba decapitar a las personas y disfrutaba las torturas. El rey Zambada era un poco más, digamos, tecnócrata en ese sentido, contador de profesión, encargado de manejar la corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México, de las bodegas de su hermano Ismael El Mayo Zambada García en la Ciudad de México, pero también un tipo de sangre fría, ¿no? No se le conoce mucho por haber sido asesino. Y ahí los observas de otra forma, porque ambos ya están libres, justamente por testificar en este tipo de juicios. Los ves vestidos ya de saco, camisa, con pantalón de mezclilla, todo esto muy moderno. Parecen unos ciudadanos comunes y corrientes, y mira lo que es la ironía, ¿no? Ahora testificando en contra de alguien a quien supuestamente le pagaban, pero viviendo entre la sociedad estadounidense, que es la que de alguna manera les permite ganar miles de millones de dólares en ese negocio ilegal del trasiego de drogas, y que seguramente si los estadounidenses se los han topado en la calle ni se imaginan quiénes son. O quiénes fueron, ¿no? O quiénes fueron. Y el otro tema que sí fue de alguna manera impresionante fue el veredicto unánime. De los 5 cargos, lo declararon los miembros del jurado, las 7 mujeres y los 5 hombres, culpable hasta en las faltas de algunos de estos cargos, porque es por primera vez en la historia de la relación bilateral y en el sistema judicial que en el banquillo de los acusados, y se le declara culpable a un exintegrante del gabinete presidencial de nuestro país. Es decir, ha sido el funcionario público de más alto rango en ser enjuiciado, procesado y que va a ser sentenciado el 27 de junio por el juez Brian Cogan, y estaría enfrentando Genaro García Luna, la mano derecha, asesor, confidente, amigo y secretario de la Seguridad Pública de Felipe Calderón, una condena de cadena perpetua como pena máxima o de 20 años de prisión como castigo mínimo. Y a eso iba, Jesús. Tú sabes que seguimos la mañanera, seguimos las declaraciones del presidente. Hubo una cobertura dentro de su conferencia matutina haciendo un resumen de lo que pasaba en el juicio de Genaro García Luna. Y definitivamente esto marca un antes y un después,
porque cuando se dicta la sentencia al otro día López Obrador, pues no, tiene todos los argumentos para sostener lo que venía diciendo, ¿no? Que había un narcoestado, que pues efectivamente, ¿no? La mano derecha de Felipe Calderón en esta lucha y en esta estrategia que usaron, pues tenía que ver con el narcotráfico. Y aquí voy, la discusión aquí desde ese día, a partir de ese día, pues ha cambiado la narrativa, tanto que el PAN, el Partido de Acción Nacional del expresidente Felipe Calderón, se tardó casi 48 horas en dar una posición de este juicio. Entonces los comió el tiempo. Entonces hay todo un debate de esto, de que si es panista, que si no es panista, y llegó también al Senado, donde se habló de tu libro, porque también va de la mano. Pues mira, creo que lo que podemos decir aquí es que gran parte de la sociedad mexicana quedó contenta con el veredicto en contra de Genaro García Luna. Y no se trata de sacrificar a una persona, es que nadie es ajeno en México que haya sido niño, adolescente y adulto de 2001 a 2012, que quien inició la descomposición social, quien pateó el avispero utilizando al ejército en contra del narcotráfico fue Felipe Calderón y su arquitecto de esa lucha militarizada, Genaro García Luna. Y ha sido burdo y descarado el deslinde de Calderón de toda esta situación, de los panistas y de otros políticos que están embarrados. Ahora, me parece que el presidente López Obrador quiere sacar raja política electoral de todo esto, porque en su momento él no quiso llevar a cabo juicios políticos en contra de los expresidentes, aún sabiendo del sufrimiento de la sociedad. Imagínate qué alivio pudo sentir una persona cuya familia fue masacrada en los años cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública y que Calderón no hizo nada. Las madres de los jóvenes que fueron asesinados, estudiantes en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, lo que ha ocurrido en Michoacán, lo que ocurrió en Guerrero, lo que ocurrió en otros estados, sintieron un alivio, pero no del todo, porque se dice, falta Calderón. Si el presidente ahora está llevando a cabo un proceso civil en contra de García Luna en Florida, que es el que falta, y ha hablado de la posibilidad de abrir uno en contra de Calderón, pues la gran pregunta es aquí, entonces, ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué no llevó a cabo una investigación en contra de Felipe Calderón? ¿Y por qué, sobre todo, hizo lo necesario para que en Estados Unidos se exoneraran al general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no en el de él? Esa es otra asignatura pendiente. Y bueno, ahí en este libro, a sus órdenes, mi general, este tecleador, a diferencia de lo que dijo el presidente hace unos días, que todavía el libro ni siquiera salía a la venta. A la venta, ajá. Y que ni siquiera lo ha leído, o no lo había leído en ese momento, que incluso dijo se estaba escribiendo cuando el libro ya estaba terminado. El argumento de ese libro no es mío, es de quienes participaron en la negociación, quien fue su embajadora en Washington, Marta Bárcena, su secretario de Relaciones Públicas, Marcelo Ebrard, que nos cuenta cómo fue la negociación con William Barr, el ex procurador general de justicia de los Estados Unidos, y que alguien, ante las presiones que recibía el presidente en Palacio Nacional desde que fue detenido Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles por parte de militares de las Fuerzas Armadas de nuestro país, dijo, ¿saben qué? Ya encontramos la escapatoria. Les decimos que o nos regresan a Cienfuegos Cepeda sin cargos al país o expulsamos a los 54 agentes que tiene la DEA en México. Y ahí sí, me parece que hasta si el presidente leyera objetivamente este libro, se estaría notando una palomita porque logró doblegar a los Estados Unidos con esa amenaza. Y todos fuimos testigos de cómo en esa misma corte donde se enjuició a Genaro García Luna, una juez dijo,
el Departamento de Justicia me ordenó retirarle los cargos al general Cienfuegos. Horas después llegó al aeropuerto de la ciudad de Toluca y eventualmente el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, lo exoneró. Pero déjame decir otra cosa ante todo esto. Fui, junto con Alan Fowler, el reportero del New York Times, los únicos tecleadores que sabíamos antes de que fuera detenido Cienfuegos Cepeda que se le estaba investigando a este general y que había una operación titulada Padrino. Pero no nos quedamos en eso, intentamos publicarlo confirmándolo. Y en ese intento de confirmar la noticia, yo le avisé con meses de anticipación a Gertz Manero, a el secretario Ebrard y a la embajadora Bárcena. Te acordarás que en una mañanera dijo el presidente que a él le había avisado Marta Bárcena que se estaba investigando a Cienfuegos en Estados Unidos. Bueno, así es. Quien le dijo a Marta fui yo. Pero no es por colgarme la medallita. Te diría que si el presidente viera desde otra perspectiva lo que es una investigación periodística, creo que hasta le favorecería este libro, porque por primera vez en la historia del combate al narcotráfico, el gobierno mexicano acorraló al de Estados Unidos, al de Donald Trump, imagínate, con esa amenaza. O nos regresan a Cienfuegos sin cargos, o se van sus 54 agentes de la DEA, que de por sí, como quedó claro en este juicio contra Genaro García Luna, cada vez siguen perdiendo prestigio. Jesús, para los que no conocemos, digamos, toda la historia del general Cienfuegos, ¿por qué no nos regalas un contexto de quién es ese general, de dónde viene, un contexto breve? Pues mira, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, justo desde el sexenio de Vicente Fox hasta el de Calderón, había sido mencionado por presuntos nexos con el narcotráfico. Primero, como titular de las operaciones militares en el estado de Guerrero. Ya estaba desde esos años mencionado, todo esto tiene que ser probable, ojo, de que tenía vínculos con la gente de los Beltrán Leiva en esa región, al ser el jefe de la zona militar en esa área de nuestro país. Y bueno, pues posteriormente Peña Nieto lo hace secretario de la Defensa Nacional. Estados Unidos, que estaba llevando a cabo una investigación sobre el lavado de dinero en Estados Unidos, ni siquiera en México, escuchan en las grabaciones de gente a que tenían interceptada que mencionaban a un general importante ligado a la fracción del cártel de Sinaloa de Arturo Beltrán Leiva que operaba en Nayarit. Y ahí es donde empiezan a tomar mayor atención los fiscales en Estados Unidos y eventualmente van descubriendo que se trata de Salvador Cienfuegos Cepeda, nada menos y nada más que el secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se desarrolla una amplia investigación que en algún momento fue secreta, y cuando ocurre el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y se menciona la narcocorrupción a todo nivel, que incluso llegó a Los Pinos, deciden en el Departamento de Justicia ir con todo en contra de Genaro García Luna, que ahora ya ha sido declarado culpable, y en contra del general Salvador Cienfuegos. A él se le arresta en Los Ángeles, cambia la perspectiva y narrativa que tenía el Departamento de Justicia, y si recuerdas, en algún momento al día siguiente de que fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa, el discurso del presidente en la mañanera fue hasta de alegría. Sí. Pero justamente en este libro, A sus órdenes, mi general, de la editorial Penguin Random House en el sello Grijalvo, recupero las palabras del presidente para que la gente, los lectores, se vayan dando cuenta que no es un editorial, es una investigación. ¿Cómo va cambiando el tono del presidente respecto a lo que pasa con el general Cienfuegos en Estados Unidos? Y eso es en reacción a las presiones que recibía
del ejército mexicano para que hiciera lo que fuera necesario con tal de que liberaran a uno de los suyos. Por eso te insisto, he recibido muchos comentarios, muchas críticas, pero de gente que no ha leído el libro. Obviamente te das cuenta quién lo leyó, porque Claro. te digo, es hasta favorable para el gobierno de López Obrador, en el sentido de que doblegaron nada menos y nada más que a Donald Trump. Y otra cosa que es muy importante en el libro, Chava, entrevisto también a personajes de parte de Estados Unidos que estuvieron en la negociación, y ahí quien estuvo encargado de todo este proceso de la investigación y que renunció al gobierno de Estados Unidos en protesta por lo que ocurrió en Cienfuegos y que está impeditado por las leyes de su país a hablar on the record del caso, me dijo algo que es muy importante, que al gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, no le entregaron todo el expediente que tienen de Cienfuegos. O sea, en Estados Unidos la investigación sigue abierta. Digamos que crees tú, para ir cerrando esa conversación, Jesús, ¿crees tú que terminando, pues sí, el sexenio de López Obrador y que viniera, digamos que otro gobierno, quizás de Morena, quizás de la oposición, no lo sabemos, la moneda es en el aire, ¿tú crees que continuaría esa investigación? ¿Se le daría seguimiento? No, en México no. En México no. Pero en Yo Estados más bien, Unidos. en Estados Unidos pues está abierta la investigación, pero no creo que al general Salvador Cienfuegos Cepeda se le ocurra volver a poner un pie No, exacto. en los Estados Unidos por aquello de no te entumas. El libro expone todo desde las perspectivas de ambos lados y te repito, con nombres y apellidos. En algún momento el presidente dijo, nada más se basan en lo que dicen los funcionarios de Estados Unidos. Bueno, señor presidente, ahí tiene el libro por si tuviera tentación de revisarlo y observarlo. Su propio canciller, a quien usted le dio las instrucciones de negociar, lo está diciendo on the record. Lo que ocurrió en esos días de conflicto con Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, y bueno, al final de cuentas se hizo lo que querían los militares, que se regresara a Cienfuegos, exonerado de Estados Unidos, pero ojo, eso de que no les entregaron el expediente completo te demuestra dos cosas. Primero, que los fiscales estadounidenses, que son independientes, eso hay que dejarlo muy en claro, no le entregaron todo el expediente a México en una especie de venganza por lo que les hizo William Barr. Ahí está, pues tenemos que leer el libro, ¿no? Tenemos las personas, los invitamos a leerlo. Ya está en librerías, ¿verdad, Jesús? ¿Lo vas a venir a presentar? Cuéntanos. Ya está en librerías, seguramente voy a ir a mediados de marzo a hacer una presentación a la Ciudad de México y ya estaremos pues muy contentos en la capital de nuestro país. Por lo pronto, Chava, aunque parezca egolatría esta conversación, les decimos a todos, síganos escuchando en Entre Washington y México con nuestros invitados y ahora con esta excepción. Exactamente, Jesús, y agradecerle a todo el equipo, al equipo de Luisa Cantú, del equipo de producción que nos hacían favor de rápido recibir el audio, procesarlo, subirlo, ya sabes, ¿no? Hacer todo esto que se hace para que al final las personas nos puedan escuchar. Agradecerles mucho porque sí, fue un éxito. Felicidades, Jesús. Un abrazo a todos, entre Washington y México. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Hay gente que tiene almohadas especiales para dormir. Ya vemos otros que siempre escogemos un libro antes de hacer la meme. Fernanda Álvarez es de la que agarra latigazos a quien tiene de preferencia una almohada. Con un libro hay que ir a todos lados. Por eso lo más importante es leer. Y ella, de Penguin Random House, es una fortuna para este podcast tenerla cada semana y aunque nos agarre a latigazos, nos repita, lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer?
Hola, querido Jesús, pues siempre me haces reír con tus introducciones. pero bueno, una almohada y un libro también hacen una buena mezcla, no crean. Aunque se puede quedar uno dormido por tener la almohada. Bueno, ese es el riesgo, tienes razón. Pero mira, por eso el primer libro que les traigo es un libro de cuentos, y esos siempre nos permite acabarle un cuentito y ya dormirnos. Entonces ahí sí se puede mediar tranquilamente el que uno no se va a desmañanar porque no puede parar, sino que se pone como meta un cuento por noche. Y este libro... No, y que los cuentos siempre te mantienen despierto porque sigues y sigues hasta llegar al final. Eso sí, depende de la maestría del escritor. Y para eso les traigo a una autora que a mí me gusta mucho. Hacía tiempo que no traíamos desde Salamandra libros de ella, que es Nicole Krauss. Ella es de Nueva York, del 74, y su novela con la cual yo empecé a leerla, y ya tiene muchos años, se llama El libro del amor, y es una novela dentro de una novela, la historia de unos abuelos y una nieta, que ese no se los voy a contar hoy porque ese se los dejo de tarea, sino que vengo con este libro de cuentos que se titula Ser un hombre. Y en estos relatos, lo que nos plantea Nicole, con una maestría que sí la caracteriza, porque son narrativas que parecieran sencillas, que parecieran inocentes, con finales abiertos en las cuales uno decide qué es lo que pasó realmente a lo largo de la lectura. Por ejemplo, el cuento con el que abre el libro se titula Suiza, y es la historia de una mujer que ya es mayor y que recuerda a este momento que ella vivió en Ginebra durante un año, ella teniendo 12 años, con dos amigas mayores, y la historia del personaje principal en ese sentido, que se llama Natalie. Ella pues sufre, digamos, tiene 18 años, se cree muy valiente, muy independiente, sus padres la mandan ahí a Suiza un poco por la problemática de sus países, pero ella se mete en relaciones indebidas hasta que un día desaparece, tiempo después regresa, y nos va a quedar esa apertura, ¿no? Como lector, que vamos a decidir qué es lo que vivió Natalie en esos días o en esos momentos que ya desapareció. Y hay otra historia, por ejemplo, de un señor mayor que es un catedrático muy importante, que están esperando que escriba su gran libro sobre la historia, sufre un accidente, tiene que estar en el hospital, al mismo tiempo nace su nieto, y el día que él regresa a casa y que el nieto va a ser circuncidado, lo ve, lo visita y se lo sube a la azotea del edificio. Y esos son dos pequeños probaditas que les doy del libro de Ser un hombre de Nicole Krauss, para que ustedes como lectores vayan completando las historias conforme las vayan leyendo. ¿Y cuál es la probadita o probadota que nos vas a dar de la segunda recomendación? La segunda es una novela, ya les había hablado de esta chica, es Alia Trabuco Serán. Ella es una autora chilena, y en su momento les platiqué acerca del libro Las homicidas, que lo que ella hace es un trabajo muy interesante en recuperar 5 casos chilenos de mujeres que asesinaron a sus parejas o exparejas, y desde dónde eran juzgadas, ¿no? Desde la condición de neuróticas, histéricas, hormonales, en fin, como poner en la discusión este tipo de mujeres y por su calidad de ser mujeres, desde dónde fueron juzgadas. Y ahora viene con una novela que se titula Limpia, y es la historia de Estela, que está también en el estrado, digamos, siendo, ahora que tú eres has sido partícipe de estos juicios. Estela es el ama de llaves de una pareja que acaba de tener a su niña. Le toca a ella empezar a cuidarla y a ver esta relación de padres, esta relación del marido con la mujer, esta casa un poco sombría, y al principio lo sabemos, la muerte de la niña. Entonces es una historia fuerte, de la cual inevitable que Estela nos caiga bien, porque Estela a veces se va por las ramas, a veces podemos dudar que ella haya sido la culpable de la muerte de la niña, pero que nos pone un escenario que pues la injusticia social siempre está presente, ¿no? Entonces también es un libro que les recomiendo mucho. Alia Trabuco, no se les olvide el nombre, porque ella va a llegar además como autora muy lejos. Y sobre todo que no se nos olvide, aunque lleven la almohada, lo más importante es leer, porque si no, Fernanda Álvarez, así como la oyen, que es muy tierna, muy intensa con los libros, también puede ser dura con el látigo a quien no le haga caso. Fer, un abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Bueno, y aquí en Entre Washington y México también tenemos una sección muy importante
con el incomparable Gonzalo Lira Galván, que ya no sé cómo le hace, porque le han salido ampollas por todos lados con tal de pucha play. Mi querido Gonzalo, ¿cómo le haces y qué nos tienes para este episodio? Pues ni sé cómo le hago yo, Jesús, pero mira, tengo un ejemplo a seguir que eres tú, que igual te has vuelto como que omnipresente. Ya de repente me llegaban por todos lados notificaciones de la tan buena cobertura que te aventaste de lo del juicio, y yo decía, bueno, este señor, ¿a qué hora tiene tiempo de sentarse a comer o si quiere sentarse a ver una película? Y precisamente pensando en a qué hora tienen tiempo de sentarse a ver una película, fíjate que me puse a pensar y Genaro García Luna ya va a tener bastante tiempo para sentarse y ver todas las películas que le faltó ver, pues cuando andaba muy ocupado reuniéndose con gente que no debió, ¿verdad? Y eso me hizo recordar una serie de películas con personajes que, número uno, creen que le están viendo la cara a los demás. Número dos, creen que engañarse a sí mismos hace que se expíe cualquier culpa que hayan tenido. Y entonces aquí van unas cuantas recomendaciones dirigidas específicamente a Genaro García Luna y compañía, pero que bueno, también el público creo que puede disfrutar. La primera es una película muy interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esta es una mezcla de comedia negra, inspirada en una historia real. Se llama Bernie, es protagonizada por Jack Black, que yo creo que lo que menos se imagina la gente cuando menciono yo el nombre de Jack Black, este comediante pues que ha hecho muchas películas como la Escuela del Rock, etcétera, lo que menos te imaginarías es ver a Jack Black en el personaje de un asesino. Y Bernie es la historia real de un asesino que precisamente aprovecha de su entorno, aprovecha de la imagen que tienen los demás de él para salirse por un buen rato con la suya respecto a un gran crimen que comete. Bernie es un tipo muy amable, muy querido por la comunidad en la que vive, y es el cuidador de la mujer más rica de un pequeño pueblo en Texas, en Estados Unidos. Pero él está harto de los malos tratos de esta señora, y un día, de buenas a primeras, harto de que ella le esté insistiendo que la ayude con algo, le da un escopetazo y la mata. ¿Qué pasa? Esconde el cuerpo y decide pasar mucho tiempo más fingiendo pues que sigue cuidando a esta mujer, pero pues que ella está tan enfermita que ya no sale a la público. Sin embargo, haciendo uso del dinero que tenía esta mujer, hasta que llega un detective interpretado por Matthew McConaughey y decide que no le va a creer a este tipo que todo el mundo quiere, que algo hay de malo en su sonrisa, y decide investigarlo. Bernie es una película, Jesús, que vale mucho la pena precisamente por eso, por el juego de lo bien elegido que está Jack Black como este personaje que a todo el pueblo hacía menso, le cae bien, que siempre, porque les caía bien, pero que de repente un policía dice, esto aquí huele raro. Otra historia que es muy divertida también, una mezcla de comedia con historia real, es el desinformante. Le pusieron así en español, se llama The Informant, con un signo de admiración al final, con Matt Damon, una película de Steven Soderbergh, que nos cuenta la historia de un tipo común y corriente, con una vida familiar, pero que empieza a mostrar dejos de ser de estas personas pues que se creen sus propias mentiras, un mitómano hecho y derecho, y que empieza a hacerle creer a sus personas cercanas que tiene una doble vida en la cual trabaja como informante para la CIA y para el gobierno. Sin embargo, pues eso lo lleva a mentir y a meterse en una cantidad de situaciones que la propia CIA empieza a buscarlo, empieza a investigarlo, y cómo una mentira que él se empieza a creer de sí mismo empieza a escalar hasta embarrar a toda su familia, al grado de que todo el mundo a su alrededor empieza a girar en torno a sus propias mentiras y a chocar la realidad con lo que este tipo está diciendo. De verdad es una película que vale mucho la pena, y que, como lo decía, se la recomiendo ampliamente a Genaro García Luna y a sus compañeros. Por ahí otra, Confesiones de una mente peligrosa, también inspirada en una mentira real al menos, o en
en un sospechosismo real, un personaje de la vida real, un presentador de televisión que asegura en sus memorias que él también fue un informante. El tipo se llamaba Chuck Barris y decía que él era un asesino a sueldo para la CIA. Un tipo que durante el día conducía un programa que se llamaba The Gong Show, un programa de concursos que fue muy popular en Estados Unidos, muy, muy popular, y que después, cuando deja el programa, empieza a contar en sus memorias que él fue un asesino a sueldo. No hay pruebas respecto a esa segunda vida que dicen que llevaba, pero contaba unas historias en esas memorias tan alucinantes, tan increíbles, que George Clooney decide tomarla, esa historia, y convertirla en una película sin necesariamente cuestionar al personaje. Digamos que George Clooney como director cuenta esa historia a partir de él creerle completamente todo, pero precisamente al contar la historia tal cual, pues muestra unos huecos dentro de los argumentos y las historias que nos podrían hacer darnos cuenta de que efectivamente estamos viendo a un mentiroso profesional. Y ya por último, Mr. Brooks. Mr. Brooks es una película con Kevin Costner, es la historia. Esta sí no está inspirada en una historia real, porque sí está bastante más disparatada, pero es la historia de un hombre de negocios que va constantemente, tiene una vida familiar muy corriente, y va a reuniones de personas adictas, en particular a AA y otros tipos de adicciones, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la adicción de este personaje que, como lo digo, tiene una doble vida? Pues su adicción es la adicción de matar. Y entonces vamos viendo cómo lentamente ese alter ego, conforme su vida común y corriente se va volviendo más ocupada, empieza a dejar de tener tiempo para asistir a estas reuniones, y pues su adicción se empieza a salir de control. Y pues creo que de repente, como lo decía, quizá Genaro García Luna y compañía, ahora que tiene tiempo, ¿no?, se puede aventar estas películas y pues recordar es vivir, dicen. Entonces, y sentirse proyectado, más bien, mi querido Gonzalo. Exactamente, Jesús. Creo que ya entendiste por dónde iban las recomendaciones de esta semana. Así que ahí lo tienen: Mr. Brooks, El Informante, Bernie y Confesiones de una Mente Peligrosa. Todas las encuentran en algunas plataformas de streaming. Y ustedes ya lo saben, cada semana Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Otro de regreso, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.